Hola, soy Carla Barrio Nueva Aguilar y hoy les voy a comentar desde mi punto de vista qué tiene para nosotros en la actualidad Un mundo para Julius de Alfredo Bryce Echenique. Esta novela es la historia de varios años en la vida de un niño que es nuestro protagonista, Julius, y nosotros lo vamos a acompañar desde muy pequeñito, cuando vive en un mundo de fantasía, hasta que varios años después logra más o menos entender, digamos, cuál es su sitio en el mundo. ¿Qué cosa vamos a ver en esta novela? Vamos a ver varias cuestiones muy interesantes. Tenemos en primer lugar todo un grupo de personajes que están divididos en dos universos claramente demarcados. Por un lado, el grupo que pertenece a la clase adinerada. La clase adinerada que tiene una serie de tradiciones heredadas, ¿no? Que tiene muy marcados sus intereses, muy marcados sus hobbies, muy marcada su posibilidad de escape en muchos sentidos. La gente que no tiene que lidiar directamente con el dolor, por ejemplo, sino que puede huir de varias maneras. Y por el otro lado está el otro grupo humano, un grupo humano que es definido también por cuestiones externas en mucho y porque están de alguna forma al servicio del otro grupo. Vamos a encontrar en Julius a esta criatura que al comienzo tiene relaciones increíblemente fluidas con su entorno, que es un mundo en algunos sentidos ideal para un niño pequeño, y que luego poco a poco va a ir transitando a darse cuenta de cuáles son las diferencias que marcan la existencia, cuáles son los elementos que van a decir yo pertenezco a este grupo y ellos no. Cómo se va a relacionar con los otros, los ajenos, los que no son como él. ¿Cómo nos muestra esto el autor? El autor nos va a mostrar una serie de cuestiones externas de los personajes para poder definirlos. Gestos repetitivos, a veces ya uno podría decir hasta el aburrimiento de algunos gestos, pero que están ahí para mostrarnos que eso es lo que hace a ciertas personas, el elemento exterior. Los gestos, la apariencia física, cuestiones étnicas, raciales, cuestiones lingüísticas. Y también la historia de cada uno, es decir, de qué familia viene, de qué grupo, a qué grupo pertenece, y también cuestiones externas como cualquier elemento de riqueza o cualquier elemento que nos permite notar que alguien no posee riqueza. Entonces, tenemos desde muy al comienzo dos grupos delimitados. Nuestro protagonista no ve eso en un inicio. En un inicio, para él, todo es parte del mismo mundo. Justamente va a ser el descubrimiento lo que va a hacer que pierda un poco la inocencia a este niño tan tierno al comienzo, de ir viendo que los demás tienen otras realidades y que no deberían estar tan cerca. Ahora, es interesante esto, porque lo que podemos ver es que más allá del tema caricaturesco, casi ridículo de algunos personajes, más allá de las contraposiciones entre lo que es lindo o hermoso y lo que es horrible, o lo que es elegante y lo que es guachafo en esta historia, ¿no? Porque esos son términos que se utilizan mucho, nosotros tenemos también una cuestión de que esto es aprendido. ¿No es cierto? Julius, al inicio, no va a ver estas cuestiones que son tan obvias para los adultos de su mundo. Entonces, ¿cómo aparecen? ¿Cómo la gente puede tener tan claro que el otro es otro, que es distinto de mí? Porque eso se aprende. De hecho, una de las cuestiones que más me gustan de este libro es su primer epígrafe. Al comienzo del libro hay una cita pequeña, ¿no? Esta cita es un proverbio, una frase alemana tradicional que va más o menos así. Lo que Juanito no aprende, no lo sabrá nunca Juan. Esta es una pista para leer toda la novela, para ver que no es superficial como son muchas veces los personajes, sino que más bien es una crítica y una muestra de que
lo que puede ser en algún momento incluso desprecio por otros seres humanos es algo que se aprende, no es lo natural. Otra pista interesantísima en esta novela es el formato de la narración. No está escrita como por pequeños bloques, como por párrafos regulados, sino más bien como una imitación del flujo del pensamiento, en que quien narra a veces se mezcla con el personaje, es decir, a veces nos cuenta lo que está pasando y de pronto la voz del narrador se vuelve un yo o un tú. Y eso también es una cuestión que podemos leer como que todo está conectado, ¿no es cierto? No hay estas divisiones artificiales en la vida, estas divisiones de tú eres distinto, no me junto contigo, te veo como a menos o te veo como a más. ¿Mm? Todas esas cuestiones son aprendidas. Y entonces a mí esta novela tan rica en descripciones, tan rica en el lenguaje. Ahora, muchas palabras, muchas frases de esta novela ya no se usan. O en todo caso son vistas mal socialmente. Porque, bueno, esta novela ya tiene 50 años. Y a mí, por ejemplo, me parece una cuestión esperanzadora. Hay palabras que en el año 70 se podían usar sin que fueran tomadas como algo negativo y que ahora sí, mayoritariamente diríamos, no puedes decir eso. Qué horror, ¿cómo vas a decir eso? Ese término es racista, o ese término es misógino, o ese término es de distintas cuestiones negativas que diríamos, no puedes expresarte de esa manera. Hemos evolucionado como sociedad, aunque sea en algunos puntos en ese sentido. Y sí, también lo central es justamente esto de que lo que Juanito no aprende, no lo sabrá nunca Juan. Si nos enseñamos la empatía, si nos enseñamos la capacidad de ver al otro profundamente, y no solamente por unos cuantos rasgos externos que nos diferencian. Entonces, de repente esa es la respuesta a una sociedad más justa, con más oportunidades, en que no haya ventajas para unos y desventajas enormes para otros. Y yo creo que eso es algo central en la actualidad. Cuán solidarios podemos ser, cuánto podemos ver al otro como uno mismo y no como alguien perteneciente a otro mundo. Como nuestro lugar en el mundo no tiene que dejar a los demás fuera. A mí me parece que esa es una enseñanza enorme de esta novela. Gracias, hasta la próxima.